La charla de hoy, viernes 3 de junio de 2016, la he titulado La ciencia y la religión. Coincidencias o elementos que pueden establecer, que se podrían decir aquellos elementos que pueden ser comunes o que pueden relacionar, o relaciones entre una y otra, entre la ciencia y la religión. Una cosa es, como voy a explicar, religión y otra es religiones. Una cosa es ciencia, en su esencia, y otra es las ciencias. Sabéis que se puede hablar de distintas ciencias, igual que se puede hablar de distintas religiones. Pero más allá de esas formas de ciencia o esas formas de religión o religiones, hay algo que, bien, si lo explicamos como estoy haciendo, podríamos decir que es la esencia y que podemos llamar en singular, ciencia y religión. Por supuesto que de ciencia he hablado a veces. Recientemente, pues sabéis que impartí una charla sobre Albert Einstein. De religión pues he impartido en ocasiones charlas, concretamente pues sobre el mensaje de Jesús, sobre el budismo, etc. Más adelante ya afinaré con alguna de las religiones más y también con otros aspectos de la ciencia. Pero se me ocurrió la charla de hoy que, por muchas cosas que diga, pues vais a vislumbrar que el tema es tan amplio que se podría alargar, ampliar y derivar por distintas vertientes, por distintos cauces. Entonces, ¿qué se entiende por ciencia? Pues es una palabra que estamos utilizando continuamente. Enseguida lo asociamos a un científico, a unos científicos que están trabajando en su laboratorio para descubrir cosas que tienen que ver con la materia. ¿Para qué? Pues vamos a pensar en positivo, para facilitar y mejorar la vida de los seres humanos, hacer la vida física más fácil, más cómoda, más agradable, más buena. Digo en sentido positivo porque sabéis que todo tiene su doble cara. En sentido negativo sería la ciencia para descubrir aquellas cosas que nos destruyen, que nos hacen daño. La ciencia, sabéis que es fundamental para descubrir armas destructivas cada vez mayores. Entonces vamos a pensar, salvo si lo decimos por algún caso en particular, la ciencia en sentido positivo. Pero el concepto que la mayoría de la gente tenemos de ciencia es como algo que trabaja con la materia. Pero también se podría hablar de ciencias de otros aspectos más sutiles que aquello que es visible y perceptible con los sentidos. Y en ocasiones, a falta de un nombre oficial, se me ha ocurrido decir ciencia de las energías. Es decir, que existe, y lo voy a hablar y lo vamos a explicar, una ciencia de siempre para aquellos que son capaces de poderla conocer, manejar y trabajar en ella, que es la ciencia de las energías. Sabéis que las energías no son visibles, son algo sutil, solo se manifiestan a través de los fenómenos físico-materiales externos, pero lo que no se ve es la fuerza motora, que son las energías que promueven los fenómenos. Pero la ciencia, vamos a llamarla oficial, la ciencia ortodoxa, trabaja más con la materia, con lo concreto, con aquello que se puede palpar, que se puede tocar, que se puede ver, que se puede medir, que se puede ordenar, clasificar, etc. Y, de momento, a grandes rasgos, rechaza lo otro como no científico. Pero vamos a verlo ahora quería solamente hacer una introducción. Existe esta ciencia, igual que existe la ciencia del espíritu, que el espíritu es energía, va todavía más allá, más hacia lo invisible, más hacia lo sutil, y puede ser perfectamente, porque cumple los requisitos, una ciencia. De tal manera que ciencia, en esencia, y las ciencias naturales, la ciencia de la física, de la química, la ciencia de la medicina, y luego hay otra palabra que sería como una aplicación de la ciencia, que es la técnica. La técnica se basa en lo concreto, en lo material.
la ciencia aplicada en la técnica para manejar la materia. Bien, en la religión pasa lo mismo. Una cosa es la religión como esencia, y eso es innato, no solo en nosotros, en los seres humanos de todas las épocas, sino en todo lo que existe. Y eso está ahí, y igual que la esencia de la ciencia, como voy a explicar, está también es algo innato. Y otra cosa es las distintas o diferentes religiones que han ido apareciendo en el planeta, en la humanidad, a lo largo de nuestra larga historia. Unas apareciendo, luego desapareciendo, otras todavía existen, tenían que haber desaparecido hace siglos, pero todavía existen, otras que han surgido más tarde, otras que aparecerán, etcétera, etcétera. Son ya como religiones con nombres determinados. Si hablamos de Oriente está el hinduismo, que es la religión más antigua de la humanidad, porque es dentro de nuestra gran raza aria, la subraza hindú es la primera, de la cual tenemos datos, una herencia, la raza hindú, que lógicamente se relaciona con la nación, la India, la raza hindú. Luego vinieron otras religiones después del hinduismo, por allá, zoroastrismo, etcétera, etcétera. El budismo es más reciente, es poco antes de la aparición del cristianismo. Aquí en Occidente está el judaísmo como religión más antigua, luego vino el cristianismo, y que hace 2000 años, y en el siglo VII de nuestra era, el islamismo, como las grandes religiones. Pero cada una de estas religiones tiene sus derivaciones, sus sectas o derivaciones que proceden como ramas de los troncos. El caso es que estos son religiones que siguen determinado número de fieles o de seguidores de las mismas, pero no toda la humanidad. Siempre ha existido un número mayor o menor de seres humanos seguidores de cada religión, y otro número de seres humanos no seguidores de ninguna. Por supuesto que hay seres humanos que se han dedicado a investigar la ciencia y otros seres humanos que no tienen aparentemente nada que ver con la ciencia. La historia de la humanidad es que estos dos grandes enfoques de la vida, podríamos decir así, han estado en ocasiones unidos y en otras ocasiones separados. De la historia que conocemos, más bien conocemos la separación. Pero en épocas pasadas han estado unidos, incluso sin esa diferenciación. Dentro de la cultura que más podemos conocer, nosotros, como la cultura griega, dentro de la cultura griega había determinados ámbitos de la vida donde no se distinguía entre ciencia y religión. De tal manera que se puede decir que allí había como un intento de investigar, estábamos hablando de sectores de la población, porque siempre ha habido un sector muy amplio, ignorante, desconocedor de las cosas, receptor de lo bueno y de lo malo, y luego un sector más minoritario que es el sector con un enfoque filosófico, científico, etc. Entonces, pues, allí se hablaba de physis, de donde viene la palabra física, y entonces la physis era la búsqueda de lo que está detrás, de la esencia de la materia. También en aquella época se hablaba de lo que se entiende por hilozoísmo, donde se consideraba que no existe la materia sola en sí, sino que está llena de espíritus, que hay una dimensión espiritual que abarca en toda la materia. Otra cosa es cómo se interpreta la palabra espiritual. Los que estuvisteis en la charla de homeopatía, pues el otro día, el miércoles, pues también el Héctor nombró, al hablar de antecedentes de esta medicina de la homeopatía, pues decía pues que los hilozoístas, lo nombró también, que consideraban que existe en toda la materia una dimensión espiritual detrás que promueve todo esto. El caso es que si repasamos la historia de estos 2000 años, ciencia y religión, sobre todo pensando en la que más conocemos, el cristianismo, han estado enfrentadas, ¿verdad? La religión ha perseguido la ciencia, la religión ha condenado, ha llevado a la hoguera o ha perseguido a esos descubridores, no solo de la ciencia, de otros temas también, que no les interesaba. Estamos hablando de la religión oficial.
porque una cosa es la esencia de la religión y otra es las religiones oficiales, que a veces se distancian tanto que podríamos hablar de años luz, de distancias de esas enormes entre la esencia de lo que es la religión y las formas religiosas que en determinado momento han manipulado al ser humano. Otras veces las distintas religiones han ayudado, o determinados sectores de las religiones han ayudado. Lo mismo pasa con la ciencia. Determinados sectores de la ciencia han servido de ayuda y seguimos en ello. Y otros sectores, y seguimos con ello, lo que buscan es el daño, el perjuicio. Porque igual que hay laboratorios donde se está viendo la manera de descubrir armas mortíferas más efectivas, hay laboratorios donde se está inventando enfermedades para que la humanidad estemos enfermas. Bien, enfermos. De tal manera que hay laboratorios y hay religiones, laboratorios asociados a la ciencia y religiones a otro aspecto de la vida que todo tiene su doble cara, para el bien o para el mal. Pero ya he dicho que vamos a insistir predominantemente, como hacemos con todos los temas, en el bien. ¿Y qué ocurre en estos momentos? Pues, aun siendo esto muy separado, porque si hiciéramos una encuesta a la humanidad, pues habría personas que dirían que creen en la ciencia y por lo tanto no creen en la religión, que lo que dice la religión no es científico, no es verdadero, y para ellos su Dios es la ciencia, en un grado o en otro, un gran sector. Otro sector de la humanidad cree en la religión. Puede creer en la ciencia porque ahí no podemos evitarlo, en este sentido, pero considera que la verdad está más en la religión. Y quizá en un grado o en otro desprecian la ciencia, o un sector de la ciencia. Lo que no pueden evitar es aprovecharse de los beneficios de ciertos descubrimientos de la ciencia. Y luego habría otro sector, que no sé cómo llamarle, pero que será progresivamente creciente, donde los seres humanos, y esta es la esperanza del futuro, estemos libres de los condicionamientos de estos dioses, entre comillas, de la religión y de la ciencia, sino donde busquemos, como investigadores o como seres humanos corrientes, la verdad con mayúscula, esté, donde no consideremos que tienen que ser enemigos la ciencia y la religión. ¿Y por qué no? Otros enfoques de la vida, como puede ser la política, porque política y religión podríamos decir lo mismo. La política y la religión han estado, según la historia que conocemos, enfrentadas. Pero ¿por qué no pueden estar unidas? Eso de momento no. Por mucho respeto que haya, hoy día, y tiene su razón de ser, se dice que una cosa es la política y otra es la religión. Por eso se habla cada vez más de políticos, digamos, que no tengan una confesión religiosa para buscar el bien de la sociedad. Vamos a pensar en sentido positivo. Y otros políticos pueden tener esa confesión, pero que no es obligatorio que la política tenga esa confesión religiosa como hemos conocido no hace muchos años aquí. De tal manera que podemos encontrar distintos sectores. Pero ¿qué ocurre cuando buscamos la esencia de las cosas? Que todo se unifica, todo se une. Hay otra ciencia, se podría llamar ciencia, o como queramos, que es la psicología, que es lo que me interesa y desde el punto de vista que tengo desde hace años y cada vez más, la considero como la ciencia de las ciencias, y a veces he explicado que es como aquello que subyace detrás de todo lo demás. A veces se define la psicología como la ciencia del comportamiento, es lo que oficialmente más se dice, el comportamiento humano, y busca que el comportamiento se ajuste a unas reglas, a unas normas, sea mejor, más saludable, mejor. Se podría definir la psicología como la ciencia de la mente también, ¿verdad? Y últimamente a la psicología se le está dando un enfoque cognitivo, más mental, no solo de comportamiento como robots material, sino más mental. La psicología como la ciencia de aquello más sutil que es
los pensamientos, la mente, que determina el comportamiento. Y también la psicología se puede definir, que es el origen de la palabra psicología, de la psique, como la ciencia de la conciencia, la ciencia del alma. Lo que pasa es que hoy día alma también tiene distintos significados, hasta un significado mental, pero alma es mucho más allá, más que la mente. Entonces la ciencia de la psicología aglutina todo. Y yo desde el punto de vista de la ciencia de la psicología voy percibiendo, y no soy el único, cómo las cosas que podrían estar separadas se pueden unificar, se pueden interconectar, interrelacionar. Todas, no solo estas dos, de religión y ciencia. Y siempre que he hablado, porque he ido dando, pocas veces, menos que otros, pero he dado cursillos de religiones, donde he hablado de todas las religiones. Algunos han sido más específicos, como sobre la religión cristiana, el mensaje de Jesús, como sabéis, pero he hablado. Entonces, pues siempre que hablo de religiones, hablo mucho de psicología. Y si hablo de ciencia, pues hasta donde alcanzo, hablo de psicología. Y una de las cosas que se conoce de momento poco en psicología, pero que es parte fundamental de la psicología del futuro, es el conocimiento de los 7 rayos o 7 tipos de energías, que algunos conocéis. En YouTube también hay otra conferencia que di el año pasado sobre los 7 rayos, por si alguien no conocéis y os interesa conocerlos. 7 rayos, 7 tipos de energía. No solo energía humana, que nos diferencia unos de otros, sino energía universal. El primer rayo es el rayo de la voluntad o poder. Por consiguiente, tiene mucha relación con la política. Pero no solo con la política, porque todos los seres humanos necesitamos para vivir voluntad o poder. Y para poder manifestar lo bueno, lo malo. Si no hay esa voluntad, no podemos hacer nada. Por lo tanto, cuando decimos el rayo de la política, no es exclusivamente de la política. El segundo rayo, de amor, sabiduría, está muy relacionado con la religión. Hay 2 rayos que están relacionados con la religión, el sexto, que ahora nombraré, y el segundo. Pero el segundo, que es el rayo del amor, está muy relacionado con la religión como esencia, con las religiones concretas también, porque sabéis que todas las religiones hablan de amor, aunque a veces los que hablan en nombre de la religión o en nombre de Dios están a años luz del amor. Pero hablemos en general, como expresión, y las religiones lo hagan mejor o peor, adecuada o inadecuadamente, con espejismos, como sea, en su mensaje fundamental está el amor. Por lo tanto, el segundo rayo de amor, sabiduría, tiene que ver con la religión. Por supuesto que este rayo segundo tiene que ver con la educación. Y hay educadores que amor poco, pero hay la esencia de un buen educador tiene que ser el amor, incluso antes que el conocimiento, antes que la inteligencia. Aunque inteligencia y amor, cuando van unidos, forman pues algo mucho más completo. Y la educación tiene que participar de la esencia de esta cualidad de amor. Por eso, la energía del segundo rayo de amor tiene que ver con la religión. Quizá con las religiones en algunos aspectos, hasta cierto punto, pero con la esencia de la religión, porque busca educir ese potencial del interior del ser humano. El tercer rayo de inteligencia activa tiene que ver con la filosofía. Aunque estas materias, estas ciencias, estas ramas del saber se pueden relacionar con todo, con la filosofía, pero también como es el rayo de la inteligencia, pues con la creación de todo lo demás. Todas las cosas que se crean, incluso eso que se llama esta técnica, necesita de la inteligencia para crearse. Todo lo que hacemos los seres humanos adecuadamente, mejor o peor, pero bueno, ¿qué hacemos? Necesitamos de la inteligencia, si no, no podríamos realizarlo. Por lo tanto, el tercer rayo es también muy importante, y también para la ciencia. El cuarto rayo es de armonía a través del conflicto, se dice el rayo del arte. Pero el arte no solo es música, poesía, pintura, etc., sino que también tiene que ver con la armonía del ser humano. El quinto rayo se llama el rayo de la mente concreta y de la ciencia.
Y ese es el rayo más específico del científico que está investigando y descubriendo en su laboratorio aquello que nos va a servir a los seres humanos. Por lo tanto, un científico con este título tiene que tener en gran medida en sus energías el quinto rayo, el rayo de la ciencia. Pero como he dicho, con los demás rayos no se aplica solo a ese sector de la humanidad, sino que se aplica a todos. Y cuando los seres humanos buscamos comprobar, experimentar, comprobar y no lanzarnos por fe ciega las cosas, estamos utilizando el quinto rayo, aunque no lo tengamos en nuestros cuerpos, porque no tenemos todos los rayos, tenemos unos cuantos, que es lo que nos determina nuestras tendencias diferentes a las de otras personas. Pero aunque no tengamos el quinto rayo, ni seamos científicos, por el hecho de que utilicemos los requisitos de la ciencia, de buscar la objetividad más allá de la subjetividad, la observación repetida de un hecho, no solamente una vez y ya está, ya nos lo creemos, sino que se pueda repetir más veces. Es un requisito básico en toda ciencia. Y la comprobación múltiple, que es que aquello que comprobamos también otros sujetos, otros investigadores puedan llegar a lo mismo. Hay otras cosas, ¿verdad? La ciencia busca observar las cosas, luego establece una teoría y esa teoría luego vuelve a comprobarla a ver si se verifica o si hay que modificarla. Esto lo podemos aplicar cualquier ser humano a nuestra vida. Muchas veces por prejuicios o por sentimientos o por deseos decimos esta es la verdad y nos quedamos con ello quizá para el resto de la vida. Pero un espíritu que debería de estar en todos es mirar. Y por mucha verdad que sintamos que es algo, intentar comprobarla, no obsesivamente, sino revisarla y mirar y descubrir, intentar descubrir a ver si eso era verdad o tiene otros matices, o era un error, un espejismo, o si era verdad, pues que siga siendo verdad, o más o menos, en fin, como investigadores. Ese sería el espíritu científico que en este caso se aplicaría a todos los seres humanos. ¿Y por qué no? Las verdades que uno puede descubrir a través de sus creencias religiosas, revisarlas y tratar de descubrir si son verdad o no. A veces, sin necesidad de esta investigación, la elevación de la conciencia ha ido dejando ciertas creencias religiosas, filosóficas o de otro tipo. Conforme hemos ido creciendo en edad, ha ido aumentando la conciencia sin hacer ningún ejercicio especial, y entonces hemos ido dejando cosas que queríamos que era verdad. Pensemos en las creencias de niños que teníamos de la vida. Entonces, por el propio crecimiento, hemos ido dejando aquellas verdades para sustituirlas por otras. Bien, pero cuando nosotros con nuestra mente y con nuestra conciencia tratamos de revisar, de mirar, de observar, pues estamos actuando como científicos. Y esto se puede aplicar absolutamente a todos. Sexto rayo se llama de devoción e idealismo y se aplica a todo, pero una de las cosas que más se nombran de este rayo es la religión. Sobre todo cuando la religión que, por ejemplo, nosotros más conocemos, la religión cristiana, que tiene unos 2000 años, ha estado expresada simultáneamente a la influencia histórica sobre nuestro planeta del sexto rayo, de este sexto rayo, que se llama de devoción. Y siempre que decimos devoción, enseguida estamos pensando en religión, ¿verdad? Devoción a Dios, devoción a la Virgen, devoción a los santos, devoción a quien sea. Pero se llama devoción e idealismo. Y la devoción sabéis que puede ser a un cantante, puede ser a un actor, a una actriz de cine, puede ser a un líder político, que se consideran, y si lo miramos psicológicamente es muy similar la devoción a un santo, a una virgen, que la devoción a un líder de algo que no tiene que ver con la religión, pero que es para mucha gente como su propio Dios, como un modelo a seguir, a imitar, a adorar. La adoración no es solo en sentido religioso. La adoración, como actitud psicológica, se puede aplicar a alguien que tomas como modelo y que consideras que es muy importante para ti. Por lo tanto, el sexto rayo se puede aplicar al seguidor de una ideología política, o la devoción a una forma
a un paradigma de la ciencia, o la devoción a un artista, devoción, etc. Se puede aplicar a muchas más cosas, pero el sexto rayo está muy relacionado con las religiones. En Oriente existe el Bhakti Yoga, que tiene mucho que ver con la devoción, pero que se puede aplicar a todas las religiones, esa devoción a la divinidad, en el nombre que sea. Y encontramos adoradores de religiones en Oriente y en Occidente, ¿verdad? Por supuesto, aquí en Occidente siempre hablamos judaísmo, cristianismo, islamismo. Entonces, esa devoción de sexto rayo, que es un rayo que históricamente está como disminuyendo, hay otros que permanecen y otros que vienen, como el séptimo, que no he nombrado todavía, pues está todavía y está alimentando de un sentido en otro las actitudes psicológicas de mucha gente. Todos los rayos son energía, no son ni buenos ni malos, son energía diferenciada. Pero luego, cuando llega a nosotros, podemos utilizar esa energía para bien o para mal. La devoción a la vida con mayúscula es algo que no pasa con el tiempo. Devoción a la vida. ¿Qué significa? Abrirnos y estar como enfocados a ir descubriendo cada vez más la vida, sentirla, vivirla. Pero la devoción fanática es la parte oscura. La religión cristiana, ya lo sabéis, la religión cristiana ha tenido esos comportamientos. La Inquisición, por ejemplo, que todos conocéis, no hace falta que la nombre, donde en nombre de lo divino se ha hecho lo más cruel que conocemos y que no conocemos, porque lo que nos cuentan es una cosa y lo que se hizo es otra. Existen todavía inquisiciones en unas religiones más que en otras, ¿verdad? Ese fanatismo por imponer a la fuerza unas creencias a los seres humanos. Esa es la parte oscura de las religiones, como puede tener también parte oscura de otras cosas. De tal manera que, y el séptimo rayo se le llama con varios nombres, el rayo de la organización, del ceremonial, de la magia, del ritmo. Fijaos que del ceremonial, todas las religiones tienen sus liturgias y sus ritos, sus ceremoniales, ¿verdad? Entonces el séptimo rayo también tiene que ver con las religiones. Cuando una nación tiene el séptimo rayo, como Rusia y España, Rusia lo tiene en su alma y España lo tenemos en la personalidad, pues la religión, la parte mística está arraigada. Y además, cuando coincidimos en rayos, personas y naciones, porque las naciones tienen su psicología como nosotros, podemos hablar lo mismo que nosotros, pues hay coincidencias. España todavía tiene arraigado, bueno, como tenemos el sexto y el séptimo rayo, fijaos, la religión, a diferencia de otras naciones, está muy arraigada en nosotros. Los ceremoniales cuesta mucho que desaparezcan. Ahí tenemos las procesiones que vive mucha gente, y el sexto rayo de la devoción, séptimo rayo, se manifiesta como ceremoniales en los ritos litúrgicos, y el sexto rayo como la devoción. Eso está muy arraigado y explica mucho nuestra psicología en este sentido. En Rusia, en este siglo pasado, sabéis que se prohibió la religión, luego con la libertad se volvió a retomar y lógicamente, pero lo tiene como muy arraigado también. Pero también tiene el ritual como algo político muy impuesto del séptimo rayo. El caso es que también el séptimo rayo se podía relacionar con las religiones, ¿verdad? Con cualquier cosa se puede relacionar todos los rayos. A veces cuando lo explico en psicología digo, aunque tengamos unos y no tengamos otros, todos deberíamos de desarrollar, de despertar, deducir las cualidades de todos los rayos, porque eso nos da como una visión más armónica en nuestro funcionamiento de la vida. La religión tiene mucho que ver con la mística, con la invocación, con el aspecto intuitivo. La ciencia se asocia más a lo racional, a la razón, ¿verdad? La razón tiene que ver con la mente concreta, pero una razón puede estar iluminada, la mente concreta. Sería una razón más intuitiva. La palabra fe se aplica a la religión. Y sabéis que la fe puede ser algo ciego, creer en algo y sin cuestionártelo, esa es la verdad para ti. O puede ser una fe con mayúscula,
que equivale a intuición. Cuando desarrollamos psicológicamente la intuición, la fe ciega, si la tuviéramos en algún grado, la vamos diluyendo. Y convertimos la fe ciega en la percepción intuitiva de una verdad que no ven los ojos, pero que sentimos con mucha más veracidad que lo que los ojos, que sabéis que perciben en espejismos también, perciben. Lo que vemos con los ojos, que parece que sea la verdad, puede ser espejismo, porque si no está confirmado por la intuición, lo que percibimos con los ojos, con los sentidos, puede ser una percepción errónea, como sabéis. Por lo tanto, fijaos, la intuición se asocia a la religión, pero puede estar ausente en una creencia religiosa. La intuición a veces se desprecia por la ciencia, pero el científico que descubre algo lo hace por intuición, no se descubre por sí solo. El científico que está en su laboratorio trabajando con su mente concreta, investigando y comprobando, si no tuviera intuición, no descubriría nada. La intuición es lo que le va confirmando, aunque sea con datos erróneos, las cosas, y luego va sustituyendo por otras cosas. Por lo tanto, la intuición se puede aplicar perfectamente a la ciencia, y la razón se puede aplicar a la religión. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, nos enseñaban obligatoriamente en la escuela religión, y aprendíamos un catecismo, y de memoria. No lo aprendíamos de memoria, y nos aplaudían cuando lo decíamos, pero no entendíamos nada, pero nada, de nada, de nada. Y nos lo queríamos con buena intención, y no digo que nos sirva, porque a lo mejor nos podían hacer ciertas enseñanzas ser más buenos que menos. Y entonces, pero ciertas cosas y ciertos misterios nos decían, esto es por dogma lo que tenemos que creernos por fe, y punto. Pero nos faltaba, y a veces pues de mayor, la intuición para poder entender a qué se refería esas enseñanzas religiosas. Bien, ahora volveremos a esto. Para los que estáis aquí, creo que no es escandaloso decir que, y esto todavía es minoritario, pero que dentro de X décadas eso será algo total, natural, que no habrá quien no lo sepa. Existe lo que se llama la evolución, y la evolución no tiene fin. Es un proceso que va, antes de nosotros había otros reinos, y después de nosotros hay otros. Es decir, que con nosotros, pues bueno, cada vez más personas aceptamos que con la muerte no termina todo, y que volvemos otra vez y seguimos evolucionando. Y que no solo evolucionamos como humanos, sino que cuando lleguemos al tope, igual que ocurrió cuando éramos minerales, vegetales, animales, pasamos a otro reino. Entonces lo que se llama el cuarto reino, ya lo sabéis, somos nosotros, pero existe el quinto reino. El quinto reino es el de seres que fueron humanos, trascendieron la etapa humana, y algunos de ellos, en lugar de marcharse, se quedaron aquí en el planeta para ayudarnos. Y existe una jerarquía llamada espiritual desde hace 18 millones de años, buscando el desarrollo evolutivo de la humanidad y de todos los reinos y del planeta en general. Entonces esta jerarquía espiritual, formada por lo que llamamos maestros, está también dividida en 7 departamentos que tienen que ver con los 7 rayos. Hay maestros que tienen que ver con el primer rayo de poder, que son los encargados de dirigir en el buen sentido la política. Otros de segundo rayo, la religión, sexto rayo, etc. De tal manera que cuando hablamos del maestro Kutumi, por ejemplo, es maestro de segundo rayo de amor. Y entonces, pues estaría también relacionado con la religión. Si hablamos del maestro Jesús, se le llama Jesús porque hace 2000 años encarnó como Jesús, un cuerpo de Jesús, ¿verdad? Que no era un maestro, ahora es un maestro espiritual. Y es el encargado de dirigir las religiones. Ojo, dirigirlas desde dentro, o estimular desde dentro para que las religiones salgan del impasse en que se encuentran, de los espejismos, y vayan hacia lo que tiene que ser. De tal manera que el sexto rayo, con determinados maestros, como el maestro Jesús, están trabajando para tratar de evolucionar, de permitir que evolucionen las religiones concretas, determinadas.
Existen maestros, como el maestro Hilarión, que fue Pablo de Tarso, en una encarnación anterior, que está en el quinto rayo, y es el que está dirigiendo la ciencia en el planeta. Todos los descubrimientos científicos están inspirados no solo por los maestros, sino por iniciados o devas, etcétera, que están trabajando para que los científicos reciban estos mensajes y los apliquen. De tal manera que el maestro Hilarión es de quinto rayo, es responsable de la ciencia, igual que el de Jesús de las religiones, otros de la política, otros del arte, etcétera. De tal manera que hay una serie de seres avanzados, que es lo que llamamos avatares o avataras, que en un momento aparecieron. Buda, Cristo a través de Jesús, Buda a través de Siddhartha Gautama, Mahoma, Hermes Trismegistus, Hércules, Orfeo, fueron avataras que han aparecido en el tiempo. Y luego otros secundarios que han ido, digamos, pues desarrollando algunas de las derivaciones, por ejemplo, de las distintas ramas del saber, como es de las propias religiones, ¿verdad? Porque hay avatares más elevados y otros más inferiores o secundarios. Hay una jerarquía de esto. De tal manera que, fijaos, los avatares, pues en este libro de Vicente Anglada, Los misterios de Shambhala, misterios de Shambhala, espero que pronto nos envíen, porque amigos pues nos van a enviar de América, pues que están editando algunos de los libros de Vicente, algunos de los libros. Yo lo diré por si alguien quiere en papel, que es distinto de verlo en papel, los libros. En un par de hojas, solo 2 o 3 hojas, nada más, nos explica la estructuración mística de una gran religión espiritual. ¿Qué quiere esto decir? Dice, por ejemplo, os leo algunas cosas que tengo subrayadas, porque en este libro está hablando de Shambhala, que es el centro director de toda la evolución del planeta, donde está Sanat Kumara, el ser más evolucionado, y dependiendo de Shambhala, de Sanat Kumara. Shambhala es el lugar y Sanat Kumara es el ser. Dependiendo de él, en sentido piramidal, está la jerarquía de maestros espirituales que he llamado jerarquía espiritual. De tal manera que ahí hay una estructuración y todo en el cosmos está estructurado jerárquicamente. Siempre hay algo que está por arriba y algo que está por abajo. Y como tengo que hablar de Dios o de dioses, que es un elemento fundamental en la religión, diré lo mismo. Una cosa es Dios como absoluto y otra es los infinitos dioses que dependen de él. El Dios de cada planeta, el Dios de cada sistema solar, el Dios de cada galaxia, son dioses jerarquizados, porque los dioses de los planetas dependen del Dios del sistema solar donde están esos planetas. El Dios de cada sistema solar depende del Dios de la galaxia donde están esos sistemas solares. Y así hay una jerarquía hasta llegar a algo de lo cual nadie puede decir nada, que sería lo que en cosmología se llama el absoluto o el todo. Por lo tanto, es cierto que el monoteísmo y el politeísmo, como están las religiones orientales, tiene perfecta, digamos, coincidencia, se pueden complementar perfectamente. Las religiones de aquí de Occidente son monoteístas y rechazan el politeísmo, un solo Dios, judaísmo, cristianismo y islamismo, pero las orientales hablan de muchos dioses, pero también el hinduismo habla de Brahman como el absoluto, y luego pues otra serie de dioses, es decir, que se acercan más a una estructuración jerárquica de esto que estoy diciendo. Entonces, bueno, la jerarquía espiritual, Sanat Kumara, en cada raza raíz y en cada subraza impulsa las energías para que se cree una nueva religión. Otra cosa es lo que los seres humanos hagamos con esa religión, como hemos dicho, con la política, con la ciencia, con el arte o con lo que sea. Y nos dice, por deciros algo, en este libro que es muy profundo, dice, a cada raza raíz le corresponde una gran religión espiritual, que tiene como misión enaltecer la conciencia de los seres humanos y hacer que comprendan el sentido íntimo de la vida y reorienten sus actividades psicológicas
para elevarlas a regiones superiores a las que consideramos como kármicas. Es decir, que la religión en esencia no es inventada por nadie, ni tiene principio ni tendrá fin. Es como la estructura familiar, no ha sido inventada por nadie y nunca desaparecerá. Cambiarán las formas, los modos, los métodos, como todo, pero son estructuras arquetípicas y la religión está en la esencia del ser humano. Religión como esencia, como método para ir descubriendo lo que en el fondo somos, no que tenemos, porque a veces decimos tenemos un alma, un espíritu. No, somos espíritu, somos alma, que es otra forma de decirlo. Por lo tanto, podrán desaparecer como así ocurrirán las que conocemos, pero surgirán, como explicaré luego, otras formas de religión. Entonces dice, el sentido místico de una religión, sea cuáles fueren sus orígenes y la raza, es iluminar el camino que conduce a la casa del Padre. Esto suena al Antiguo Testamento, la casa del Padre, la parábola del Hijo Pródigo, ¿os acordáis? Que tiene varias interpretaciones psicológicas y cosmológicas. Regresar a la casa del Padre, aquí lo pone como Shambhala, la evolución a Shambhala, pero podríamos decir la evolución hacia el todo, en sentido general. Regresar a la casa del Padre de la cual partimos y volvemos luego. Como nuestras mónadas, nuestros espíritus descendieron de donde estaban y luego experimentan aquí en la materia y luego regresan. A la fuente divina de donde procede toda luz, todo amor y todo poder, dentro del círculo no se pasa del planeta. Entonces, ¿qué ocurre cuando, a ver si lo simplifico porque quiero decir muchas más cosas? Cuando un sector de la humanidad empieza a responder psicológica y colectivamente a un impulso interno lo suficientemente profundo, es decir, a las impresiones de una cualidad espiritual, promueve una misteriosa transmutación molecular en la envoltura etérica del planeta. Entonces, esto lo observan los adeptos, los maestros, los seres avanzados. Y entonces se atrae su respuesta, atraemos una respuesta de arriba, una respuesta solar. Y entonces se pone en marcha la potente fusión de la fuerza ígneo-eléctrica del Señor del Mundo, Sanat Kumara, que a través de un cetro de poder planetario proyecta sobre el cetro del Bodhisattva. Bodhisattva es el Cristo. Y de ahí hasta el plano astral del planeta, en donde convenientemente regulada por una serie de devas o ángeles de este plano, pues entonces llega a penetrar en los niveles etéricos planetarios. Allí una cantidad de devas del aire, son los silfos, construyen las bases o soportes físicos de lo que en el transcurso del tiempo será la nueva religión mundial. Está hablando de la nueva religión mundial, pero algo similar ha ocurrido con las anteriores religiones. Es decir, los seres de arriba con sus cetros de poder, que son canalizadores de energías, van imprimiendo y van descendiendo a estos planos y explica luego cómo interviene una cantidad de devas y luego también una serie de discípulos de los maestros que están encarnados aquí en cuerpo, que son los que reciben la inspiración y son los que van materializando la religión. Esto es en sentido positivo. Luego, aquellos que están encarnados podrán tener sucesores, que son también seres humanos, que no están preparados para poder comprender esto y con su egoísmo derivar, como todos sabemos, las religiones hacia otros derroteros totalmente contrarios. O, si no totalmente, parcialmente diferentes de lo que en su origen. Es decir, el cristianismo se dice que fue creado por Jesús. No es cierto. Jesús y Cristo establecieron una serie de mensajes, dieron una serie de enseñanzas, pusieron en marcha unos vórtices de energía, que es el trabajo principal de los avatares, más que decir enseñanzas que queden escritas, etc. Y luego, algunos seguidores inmediatos crearon el cristianismo. Buda tampoco creó el budismo. Fueron los seguidores de Buda los que mantuvieron la llama encendida. Al principio, como pasó con el cristianismo, encendida la llama,
y luego esa llama fue apagándose y sustituyéndose por otras cosas. Todas las religiones han tenido esa derivación deformante y alejándose cada vez más de su origen. Lo cual no quiere decir que todo sea negativo, ni mucho menos. No me lo interpretéis así, sino que ese origen puro, inicial, inspirado desde arriba, va perdiendo por el plano astral, las emociones, los prejuicios mentales, va perdiendo todo esto. De tal manera que incluso luego, conforme se va perdiendo, van surgiendo otros seres que intentan otra vez encender la llama y también recuperar. Fijaos la historia del Vaticano, lo que ha sucedido. Algunos papas fueron luchadores, creadores de ejércitos para luchar y matar, etc. Algún papa fue mago negro, que se metió, que se introdujo. Otros, pues, intentaron recuperar, y lo estamos viendo, intentan dentro de todo lo que se tienen a su alrededor, que no lo conocemos y lo ignoramos, recuperar algo hasta donde pueden, porque de la noche a la mañana no se puede hacer, recuperar otra vez esa llama de luz y de amor que viene desde el principio. Y así ocurre en unas religiones más, en otras menos, unas de forma de otro, estos intentos parciales de volver otra vez a reencauzar todo esto. El caso es que, bueno, eso es una visión que he simplificado para saber que no viene porque a alguien se le ha ocurrido, mira, voy a crear una religión, sino que es algo que viene de arriba y que luego se va concretizando progresivamente. Bien, una de las cosas que, si estuvisteis, está en YouTube, una de las charlas que di hace poco, que la titulé Las invocaciones, sobre las distintas formas de invocación. Hablé de oraciones, que son propias de las religiones, meditaciones, mantras y también ceremoniales, ¿verdad? Como en las religiones son ceremoniales litúrgicos. Pues parte de lo que dije en aquella conferencia, bueno, todo lo que dije, se podría aplicar también al tema de hoy. Al tema de hoy que nos ocupa. Porque cuando estás meditando, mucha gente la palabra meditación la asocia a religión, ¿verdad? Porque en la religión, la que conocemos, también hay meditaciones, aunque lo que predomina son oraciones. Las religiones orientales también, cuando la gente hace yoga y asocia el yoga a meditación. Y el yoga lo relaciona con Oriente, ¿verdad? Y en el hinduismo, religión y filosofía no tienen apenas separación. Así como aquí en Occidente se han separado, podríamos relacionarlas también, pero están más separadas. En Oriente, filosofías del hinduismo, es un conjunto de filosofías, y también de lo que se llama religión hinduista, hinduismo, que abarca una cantidad de derivaciones enormes, de derivaciones. De tal manera que, bien, podríamos decir que la meditación, que mucha gente la disocia, se puede disociar perfectamente de la religión, puede ser algo científico. Un científico que está trabajando con su mente enfocada, sin distraerse, en su laboratorio, está meditando. Una persona que está tratando de organizar su negocio está meditando. Es decir, la palabra meditación es un proceso mental que puedes utilizar la mente o silenciar la mente para que sea en ese silencio mental la intuición lo que se exprese. Y esto es puramente científico. Cualquier persona que meditemos, y vivir con atención es la máxima de las meditaciones, estamos desarrollando la intuición, estamos como limpiando, afinando nuestra mente para que piense mejor. De tal manera que el proceso meditativo es puramente científico. Y si la religión lo utilizara con un enfoque más mental, las religiones que lo utilizan, por ejemplo, la religión cristiana, meditar sobre un pasaje de la Biblia, por ejemplo, se puede hacer pensando sobre ello y según las emociones o los pensamientos, pues entiendes una cosa a la otra. Pero si lo hicieran más mental, vería cómo científicamente vas descubriendo pues lo que es. Puede ser un pasaje de la Biblia
o del Bhagavad Gita, como explicaré la semana que viene, que es como la Biblia de los hindúes, o sobre o la Biblia española, que es el Quijote, o puede ser sobre un koan budista, ¿verdad? Donde puedes meditar. Pero el koan lo puedes descubrir solo con la intuición, no con la mente. Y un descubrimiento científico solo lo descubres con la intuición. ¿Habéis oído decir que los científicos los grandes descubrimientos los han hecho no en el laboratorio, sino a lo mejor paseando, relajados, descansando? Esto puede servirnos para todos. A veces, cuando estamos en determinados lugares, que no es precisamente para trabajar, nos viene una intuición, donde menos imaginamos. A lo mejor paseando, a lo mejor conduciendo, a lo mejor haciendo las necesidades naturales, etcétera, etcétera. Puede venir una intuición. De tal manera que la meditación es un proceso científico que se puede relacionar perfectamente, la ciencia y la religión, perfectamente. Las oraciones muchas veces son invocaciones que producen una respuesta. Y depende, como expliqué en su momento, no me voy a extender ahora porque quiero hablar de otras cosas, de cómo se haga desde aquí, en lugar de hacerse aquí, para que los resultados sean más efectivos. De tal manera que se podía ver que determinadas oraciones, al pedir ciertas cosas, llegan. No en todos, porque depende del karma, depende de la actitud egoísta o no que se haga, aunque se haga, depende de distintos factores. Pero si se investiga científicamente, la oración también, que puede hacerse muy egoísta, como se hace muchas veces, menos egoísta, más altruista, más consciente, más científica, etc., también se puede incluir. Y los ceremoniales son formas de invocación, como expliqué. De tal manera que uno de los puentes entre ciencia y religión es este, el de las invocaciones, como expliqué en su momento determinado. Otro aspecto es el de, no me voy a extender sobre ello, el de la muerte. Las personas que creen que hay vida tras la muerte, en el pasado han sido las que han estado dentro de una creencia religiosa. ¿Y quiénes han hablado de vida después de la muerte? Las religiones, fundamentalmente. Algunas filosofías también. Pero me da la impresión, no sé, no podemos saber el tanto por ciento, de que las personas, gran parte de la población que cree en la vida después de la muerte es por motivos religiosos. Pero cada vez hay más gente que sin seguir una religión cree que existe vida tras la muerte. No me voy a extender de ello, pero cada vez va a ser algo más científico. Por supuesto que en un laboratorio con probetas y cables no vas a descubrir la vida tras la muerte, de momento. Pero la intuición, como he explicado otras veces, nos dice, sin tener ninguna creencia religiosa, que con todo eso que explicamos es algo que se puede ver científicamente. Si aceptas que hay energías y que las intuyes, que las reconoces y todo ese proceso. Por lo tanto, otro puente entre ciencia y religión, pues es este, sobre la vida después de la muerte. Se nos dice, los maestros nos dicen, que la nueva religión mundial, la que vendrá, o empezará a venir en la era esta de Acuario, todavía no ha llegado, tendrá una serie de características. Una característica básica es, como dice la palabra que he dicho, mundial. No para un pueblo, como ahora el hinduismo para los hindúes, el cristianismo para los cristianos de un determinado sitio, etcétera, etcétera, ¿no? El sintoísmo para los del Japón, sino una religión que de golpe no, pero que se irá extendiendo. Otra característica es que será científica, se dice, que es científica en este sentido, como estoy hablando, que será una religión donde no se basará en la fe y en que nos obliguen, tienes que creértelo, si no irás al infierno, o necesariamente, sino que se nos educará para que vayamos descubriendo todo lo bueno que tenemos en potencia, entre ellos este espíritu religioso, y vayamos viendo científicamente que la religión es como un vínculo entre lo de arriba y lo de abajo, entre el todo y los seres humanos. A veces cuando hablo de religión digo varias definiciones. La intuición del todo,
por parte del ser humano y la relación nuestra con ese todo. No es mía la definición, he modificado las palabras. La intuición de que existe un todo y que somos parte de ese todo. La ciencia más avanzada lo está descubriendo, que hay un todo y no hay nada separado. Otra definición puede ser la llamada invocativa de los seres humanos hacia arriba, hacia las energías, lo espiritual, y la respuesta evocativa. Invocación y evocación. Lo que hablé en esa conferencia y he nombrado antes. Religión viene de latín, religere, volver a unir. Es lo mismo que el yoga, viene de sánscrito yug, unión, del espíritu con la materia, unión. Es exactamente lo mismo, en esencia. El yoga, la unión del espíritu con la materia, lo de arriba con lo de abajo, religión, religere, volver a unir, volver a la casa del Padre, etcétera, etcétera. De tal manera que podemos encontrar esto. Se nos dice que esa religión nos dará científicamente una noción del Dios trascendente, que es el que han hablado las religiones, y el inmanente. Las religiones de Oriente se han enfocado más al Dios inmanente, las occidentales más al trascendente. Pero bueno, existe, como el Bhagavad Gita ya lo apunta, y lo diré la semana que viene, existe el Dios trascendente y una parte de eso se sumerge dentro de todos los seres, no solo los humanos, todos los seres, en este sentido. Y también nos habla de que esa nueva religión tendrá que ver con el descubrimiento científico de lo que es la muerte, de que la muerte es un espejismo, como hemos hablado, que no existe, de nuestra relación con los demás, de la verdadera fraternidad que no conocemos, nuestros vínculos entre todos los seres humanos y con todos, de ese acercamiento divino que siempre ha estado, desde arriba siempre nos han enviado cuando necesitábamos, pues lo que, otra cosa es que hayamos hecho caso o no, etcétera, etcétera. Es decir, esa nueva religión mundial está enfocada. En alguna ocasión también he hablado de este libro de Cyril Scott, un iniciado, es un seudónimo de un iniciado del siglo pasado que escribió varios libros. Uno de ellos es Una visión del Nazareno. Y en este libro, lo podemos creer o no, la intuición, a veces cuando alguien que conozco lo ha leído dice, uy, eso lo intuía o lo imaginaba. Podemos creer o no en la fuente, pero según, no lo dice muy explícitamente, pero sí que lo da a entender. Y por otras fuentes sé que es así. Es el mismo Jesús el que transmitió esta información de lo que se ha deformado estos 2000 años sobre el cristianismo. Para explicar, fijaos qué delgadito es, con un lenguaje muy sencillo, la deformación, la verdadera explicación de lo que se ha deformado tanto. Y hacia el final del libro nos dice Jesús, a través de Cyril Scott, la ciencia adquirirá en el futuro el conocimiento de los centros etéricos del cuerpo físico, lo que se llaman los chakras, en Oriente, y su relación con el éter, misterios que no son conocidos más que por los ocultistas, y recibirá el poder de controlar estos centros etéricos y el conocimiento de los fines para los que pueden servir. Adquirirá también el ser humano el conocimiento de mis enemigos, así como de su proceder. Avisará a los desencarnados para contrarrestar sus maniobras. También prevendrá a la humanidad en contra de ellos, aunque la humanidad no tomará en cuenta sus advertencias. Además, espiritismo, no en el sentido actual, en el sentido del siglo XIX, ocultismo y lo que se suele llamar ciencia experimental se aliarán en armonía. Por cierto, estamos observando que así como no hace muchos años los que hacían determinadas cosas como robar y robar pasaban desapercibidos, hoy día cada vez están saliendo más a la luz. Los que roban tanto dinero, la corrupción y todo esto, ¿verdad? Decimos, uy, esto está saliendo a la luz. Y aunque muchos se escapan, pero cada vez está saliendo más a luz. Estamos viendo un proceso
de que es difícil mantener ciertas cosas de cierta envergadura ocultas, pensando, por ejemplo, en el manejo del dinero. Pues esto no acaba ni de empezar. Esto es un proceso que en el futuro, tanto en esto como en muchas más cosas que están ocultas, como por ejemplo los que están dirigiendo la economía mundial con aviesos fines muy oscuros, ¿verdad? Y están haciendo sufrir a tanta gente, pues todo esto va a ir saliendo cada vez más a la luz, y otras cosas también, ¿verdad? Ahora es como los comienzos. Se fabricarán instrumentos, dice, de una sensibilidad tal que permitirán registrar los fenómenos sutiles de la naturaleza, ayudando a revelar mayor número de secretos. Se descubrirá los grados de vibración del éter. Y el destino fijará la hora en que se descubrirá un instrumento tan finamente sincronizado y de una delicadeza tan potente que el ojo verá lo invisible y el oído oirá lo inaudible. Habla de un instrumento que es distinto de la clarividencia y de la clariaudiencia que tiene mucha gente, aunque las próximas generaciones van a ir aumentando y se ven los niños cada vez más las personas con clarividencia de poder ver por lo menos el plano etérico y cada vez más los otros planos. Se desvelarán ciertas regiones de mundos invisibles y se demostrará la existencia de seres que allí viven, tanto los buenos como los malos, y todos al mismo tiempo. Y dice, la novedad se difundirá en público tumultuosamente. El hombre se erguirá en su cólera y rechazará a sus opresores por la fuerza concentrada de su justa indignación. Finalmente, los servidores de las fuerzas del mal serán destruidos. En otro sitio dice, esto es en un capítulo, pero en otro sitio, lo simplifico, habla de que por medio de un maestro espiritual se dio a conocer una filosofía que es el agnosticismo. No confundamos con el gnosticismo, que fue el intento de mantener la pureza del cristianismo en sus orígenes. La dimensión esotérica del cristianismo se llama gnosticismo, empieza por GN. Esto es el agnosticismo. ¿Sabéis qué es el agnosticismo? Que una persona que no ve algo no cree en ella, pero no la niega, que es distinto del ateo que niega aquello que no ve. Entonces el agnóstico dice, no puedo aceptar algo que todavía no he comprobado, no he percibido, no entiendo, etc. Pero lo deja ahí como una posibilidad, como una hipótesis. Eso fue interesante para contrarrestar la ciega fe de la época victoriana. Pero ¿qué ocurrió? Eso se desvió. Y muchos empezaron a decir, esto como no se ve, pues no existe. Y todavía hay muchos científicos o personas que dicen, esto no se sabe, esto no se sabrá, y todo esto más. Y luego, para contrarrestar esto, se inspiró el espiritismo, no el actual, sino el de entonces del siglo XIX, para facilitar, para hacer que mucha gente supiera que la muerte no acaba todo con la muerte, que existe vida tras la muerte. Pero el espiritismo también se fue desviando hasta algo que hemos explicado otras veces, que es contraproducente y negativo: invocar o llamar a los desencarnados. De tal manera que de alguna forma se ha ido haciendo y se seguirán haciendo cosas para que los seres humanos vayamos del modo más científico posible descubriendo las verdades propias de la religión. Por ejemplo, científicos. El otro día hablé, no hace falta que lo repita, de Albert Einstein. Dediqué una conferencia en la cual, pues, además de hablar de sus descubrimientos, buscando una explicación lo más esotérica posible, leí al final una carta que escribió a su hija, que si no la conocéis, no os la perdáis. Esta carta, no la voy a volver a leer, está en la conferencia. Pero sí, el final de la carta, si me permitís, y la conocéis, que la lea, porque es solo el final. Dice Einstein, del cual hablé, de su dimensión humana y espiritual. Por lo tanto, otro puente entre la ciencia y la religión. Dice el final de la carta que escribe a su hija: si queremos que nuestra especie sobreviva,
Si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y última respuesta. Quizá aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lieser, nombre de su hija, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que albergaba mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a esta última respuesta. Es decir, que nos habla científicamente de una energía. Y por si eso no es bastante, de este gran científico, pues muchos científicos de hoy, bueno, esto que he leído está escrito al siglo pasado, siglo XX, que acaba de terminar hace poco, pues admiten tres cosas: que la entidad espiritual no perece con el cuerpo, que la fe y la ciencia no se oponen, incluso son coherentes entre sí, y que tiene que existir algo que podría ser el sustituto de la antigua idea de Dios y que vuelve a aparecer en sus razonamientos. Por ejemplo, no me da tiempo, pero este libro, El Tao de la Física, de Capra, científico y filósofo, relaciona la mística oriental, hinduismo, budismo y taoísmo con los avances de la física cuántica. De tal manera que, bueno, esto es interesantísimo y ya dedicaré conferencias a eso que he nombrado otras veces de la física cuántica. El premio Nobel John Eccles dice: todos los experimentos conducen a sostener que la individualidad consciente del ser humano posee un carácter único y que no es posible atribuirlo al ADN y que debería llamarse espíritu y que debía permanecer después de la muerte. El fisiólogo Sherrington dice: para mí la única realidad es el alma humana. Carrel dice: tardó muchos años en convencerse de esta realidad después de observar sus efectos de modo riguroso. Para Heisenberg, un científico que se nombra mucho de este siglo pasado, el contenido del pensamiento religioso es parte de la conciencia de la humanidad, que la salva de caer en su propia destrucción. Wilder Penfield, un neurólogo, dijo: el espíritu es la esencia del hombre que conocemos, y que de modo parecido a como tiene continuidad la vigilia y el sueño, también debe tenerla después de la muerte. Max Planck, también muy conocido, que comprobó eso de los paquetes de energía, que Einstein llamó cuantos, paquetes de energía, eléctrica, calórica, de la luz, etc., confiesa que la naturaleza debe estar regida por una voluntad inteligente y consciente del fin. James Jean, astrofísico, señala que el gran arquitecto del universo ha de ser un matemático. Bueno, ya Platón y Pitágoras, como hablé, Platón, cuando hable de él, hablaré de que Dios geometriza, crea el universo con el número y la geometría. El premio Nobel Rödinger dice que Dios es un geómetra. Einstein creía que un ser superior, creía en un ser superior que no jugaba a los dados con el universo, porque Dios está lleno de sutilezas, pero que no nos hace trampas. Paul Dirac, premio Nobel de Física, hizo en 1927 declaraciones de ateísmo marxista, pero tras recorrer un largo camino en sus investigaciones sobre teoría cuántica, sostuvo que la religión no era el opio del pueblo. Hay que tener en cuenta que eso de la religión, el opio del pueblo, es determinado enfoque de la religión, no necesariamente la religión. Es decir, que muchas personas
con la interpretación de las frases dicen, pues la religión es el opio del pueblo, como si dijera todo. Es decir, esa frase tiene su parte correcta, cierta, porque es algo que ha drogado y sigue drogando a mucha gente, el enfoque inadecuado de la religión, ¿verdad? Heisenberg, ya lo he dicho, sí, mecánica cuántica, confesaba que no puede haber una auténtica separación entre ciencia y la fe. Y Louis de Broglie, premio Nobel de Física, coordinador de la teoría corpuscular y ondulatoria de la materia, decía que la última explicación no es la de la ciencia, sino que está en manos de los dioses. Y el último que tengo aquí de cita, Wolfram Pauli, física atómica, decía que no hay separación entre la ciencia y la fe. Son algunas citas de científicos, se podrían ampliar, donde se ve que no todos los científicos son ateos o negadores de que existe algo más que lo que se comprueba con los sentidos, sino que de alguna forma pues que existe también lo otro, estos aspectos. De tal manera que la luz, fijaos que los astrónomos están hablando de que la luz se aleja, los astros se alejan, ¿verdad? Que la luz también se puede acercar, alejar y que la miden. La luz física, la luz que es real. Pero si sustituimos la luz por la luz de la conciencia, eso que nos hablan de expansión del universo, se podría correlacionar con la expansión de la conciencia del ser humano. Y cada vez estamos, conscientes o no, impregnados o receptores de una cantidad de energías de tipo espiritual que inevitablemente nos van llevando y nos van a llevar a una percepción más profunda de la realidad. De tal manera que religión y ciencia es algo que está ahí. Y me he pasado el tiempo, pero no puedo dejar, aunque sea telegráficamente, decir que una de las puentes más importantes entre ciencia y religión que ha empezado a darse y va a ampliarse más es lo que Vicente Beltrán Anglada nos dice en sus libros sobre los ángeles, que reciben el nombre de ángeles, término más occidental, o devas, es más oriental. Y él escribió estos libros no solo para los que pudiéramos aprovecharlos en estos momentos, sino también pensando en los científicos del futuro, que cuando vayan desarrollando la clarividencia, porque la ciencia del futuro se va a fundamentar en el desarrollo de la clarividencia, el desarrollo de la intuición, el conocimiento de los devas y el desarrollo del amor. Y también pues en los descubrimientos que van haciendo. Entonces, estos libros hacen una clasificación científica del mundo de los ángeles y lo aplica a todo, si habéis leído alguno. A veces los nombro. Al ser humano, como todo lo que somos, a todos los reinos de la naturaleza, a los fenómenos atmosféricos, al planeta, a esto, al otro. No hay nada, aunque no esté todo en los libros, que no esté relacionado con el mundo de los devas. Las religiones nos han hablado de los ángeles, y te lo creías o no te lo creías, pero no los veías en dibujos, ¿verdad? Pero era una cuestión de fe, creértelo o no. Pero si nos damos cuenta de que los ángeles son energía y somos sensibles a las energías, si nos damos cuenta que podemos invocar a los ángeles y recibir todo lo que necesitamos, que podemos curar enfermedades, podemos salir de situaciones apuradas, podemos crear ambientes, cambiar unos por otros, de un modo científico, pues estamos viendo que el mundo de los ángeles, que son energía, es un mundo científico y que están ahí. Y que cuando vayamos conociendo las fórmulas de llamarlos, de invocarlos, podremos producir, como aquellos que son capaces de hacerlo, todo lo imaginable y lo inimaginable. De tal manera que ahí encontramos un puente enormemente eficaz y verídico entre ciencia y religión, o la creencia. Lo que teníamos que creer o no creer, porque no todo el mundo cree en ello, ¿verdad? Pues, y todo lo que construye todo el cosmos y todos los universos son ángeles, unas categorías inmensas. O todo lo que construye las partículas más pequeñas de un átomo. Y todo ese mundo, que es como un sistema solar, que está
escondido en cada átomo, pues todo eso son ángeles o demás. Que es también interesantísimo en este sentido. Y la interpretación que cada vez la ciencia va haciendo de el desarrollo del planeta con todos los reinos desde la creación, todo eso irá encajando cada vez más en lo que las escrituras a través de mitos nos han dicho. Hoy no puedo hablar de mitos porque no me da tiempo de tanto, pero yo ya iré hablando en sucesivas conferencias de mitología, y todas las religiones tienen su mitología, todas las escrituras sagradas. Como algunas cosas que dicen los mitos se han descubierto científicamente y otras se irán descubriendo cómo encaja perfectamente lo que las escrituras han dicho con lo que científicamente podemos ir progresivamente descubriendo. Bien, me he extendido más de la cuenta en la exposición. No sé si tenéis tiempo para preguntar algo de lo que queráis, pero el tema, que como comprendéis me he quedado corto porque tiene muchas derivaciones, da para mucho. Y no tenemos por qué ponernos en contra de nada. Solo simplemente estar atentos, estar conscientes, despiertos, desarrollar la intuición, y lo demás vendrá por añadidura. Tanto entenderemos mejor lo que leemos, lo que nos enseñaron quizá de pequeños. A veces, la semana pasada hablé de los mitos religiosos, ¿verdad? Del paraíso, de Adán y Eva, de todo eso, cómo se puede ver desde un enfoque, y todo se puede ver desde otros ángulos diferentes, distintos. Así que lo importante es esto. Y todas las naciones, pero España, debido a eso que he dicho, ahí tiene un futuro, porque las naciones pues tienen su futuro. Podrán haber cambios en el futuro, pero tienen su futuro, y tienen su alma, y tienen su espíritu, tienen su unidad, tienen sus partes también, igual que tenemos una unidad y tenemos partes, ¿verdad? Nosotros como cuerpos humanos. Y entonces tiene aquí un futuro de relación, religión y ciencia también muy especial, igual que Rusia. ¿Queréis preguntar algo? Decir, comentar. Sí, has ¿Qué paliza? Que el rayo de la personalidad de España es el séptimo, y el sexto lo has nombrado como el rayo de... El sexto es el rayo de nuestra alma. Del alma, eso. Y el séptimo de nuestra personalidad. Y Rusia es al revés. Al revés. El séptimo es del alma y el sexto es de la personalidad. Por eso hay mucha relación en cuanto a coincidencias, en cuanto al carácter y todo eso, y algunos aspectos, como se dice. Sí. Y el sexto y el séptimo ya lo he dicho. Por eso, claro, en algunos países las religiones están como más establecidas. Igual que cuando un país como Francia...